¡Feliz año! Y saludos a la gente bella que nos escucha. Mi nombre es Tibaira Usecha, estamos en Sukhavilla Yoga Online y esto es el podcast Un té para el alma, un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o mat, mientras compartimos un delicioso té acortando distancias. En el episodio de hoy tendremos a Lipo desde la isla Reunión, en el Océano Índico, hablándonos acá sobre su experiencia en el mundo del yoga y de la influencia del yoga en su mundo. Además, este episodio va a ser el último de esta primera temporada que tuvimos del programa y vamos a dar un recesito antes de continuar con nuestros siguientes entrevistados. Lipo, su nombre es Lipo, y el conocimiento que comparte es experiencial, empírico, de lo que ha comprendido profundamente en su vida. Desde pequeño se sintió profundamente atraído por el conocimiento del ser humano y los misterios que le acompañan. Como a los 10 años, descubrió y comenzó a seguir a una escuela de conocimiento esotérico que había en el lugar donde creció, un pueblito de los Andes venezolanos. Ese conocimiento que allí recibió en esa temporada y en esa edad produjo una expansión de su mente que afectaría positivamente el resto de su vida. Naciendo en un seno familiar bastante humilde, recuerda sus primeros viajes al pueblo de al lado, a la capital del estado y a sus primeras aventuras al país vecino, Colombia. Sin embargo, esperó pacientemente mientras disfrutaba de su transición entre la infancia y la adolescencia jugando básquetbol en aquel pueblito mágico. Y fue solo cuando cumplió 18 años y obtuvo su primer pasaporte que las ganas de viajar y la curiosidad le llevaron a comenzar un viaje sin retorno hacia adentro y hacia afuera. Pasó varios años viajando por Latinoamérica, por Europa, viviendo de su arte, observando, aprendiendo, vivenciando. En el 2005 conoce a Shira, a quien entrevistamos durante la Navidad, fue nuestro capítulo de Navidad, y ahí comenzó la fascinante aventura del despertar en pareja, una experiencia única de atención, de descubrimiento personal, de ayuda y de amor incondicional. Poco a poco, compartiendo el conocimiento que había recibido por la vida en todos estos años de viaje, se dio cuenta que ese conocimiento podía ayudar a muchas personas. Y fue cuando se acercó a sus estudios yógicos. Descubrió que la forma que tiene de autoindagar en sí mismo es uno de los tipos de yoga, Advaita Vedanta o Jnana Yoga. No sabe si esa fue su práctica en otras vidas, pero surgió en él de manera muy natural y muy directa. Entonces, al juntar esa gran capacidad de autoindagación en la meditación, se certificó en Dharamshala, India, como profesor de meditación tradicional yógica y continuó sus estudios de meditación esotérica con la Escuela Tradicional de Yoga Wellness Center en Bangalore, en India también. Ambas están siendo una gran combinación y eso, entre muchas otras cosas, es lo que viene a compartir con nosotros hoy. A Lipo no lo conozco personalmente, sino por referencia de su esposa Shira, quien le considera su maestro, de modo que hoy nos daremos el lujo de comenzar este 2021 conociéndole junto a ustedes a la par. Entonces, bienvenido Lipo a Un té para el alma de nuestro Sukhavilla Yoga Online y feliz año. Hola, muchas gracias. Feliz año para ti y para todo el mundo también. Y feliz y agradecido de estar aquí contigo de esta manera, compartiendo, escuchándote y aprendiendo también. Entonces, bueno, bienvenida y bienvenidos y ya me dirás tú cómo es la dinámica. Seguro. Bueno, te cuento. Hace unos años yo me conseguí con unas preguntas que se le hacen a las personas que regresan de momentos de inconsciencia o de coma médico. Y me parecieron 4 preguntas súper interesantes y súper importantes de hacernos a todos, porque de alguna manera todos venimos de momentos de inconsciencia. Algunos nos mantenemos allí, quizás. Entonces, basé este programa y también la metodología Sukhavilla, que es el método de enseñanza para el yoga que practico y que enseño, en estas 4 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿sabes quién eres? ¿Sí? Entonces, es una pregunta para responder, sí. Ujú. Ah, Fundamentalmente, al igual que tú y todos nosotros, soy esencia. Y
acá en este plano terrenal, pues mi nombre es Lipo y estoy viviendo esta experiencia humana. Y Lipo, ¿sabes dónde estás en este momento? Sí, estoy dentro de este cuerpo físico que está sentado aquí frente al ordenador hablando contigo. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo llegaste a tu experiencia de lo espiritual? ¿Cómo llegaste a, digamos, a ver la vida del modo en el que la estás viendo el día de hoy? Mm, ha sido algo prácticamente inevitable porque desde, desde niño siempre he tenido la capacidad de ver las cosas de manera bastante objetiva. Entonces, eso me ha ayudado a, eso me ha ayudado bastante a no mezclar las emociones con lo que yo veo y de esa manera he podido percibir la realidad de una manera más directa, ¿sabes? Sin que hayan filtros, en este caso emocionales o procesos mentales, que me digan, o analíticos, que me digan esto es esto o esto es aquello. Entonces ha sido como prácticamente inevitable. Yo no lo he buscado ni lo he forzado, simplemente ha ocurrido. Ujú. Okay. Entonces, Y, ujú. dime. No, no, pues continúa, por favor. Ah, entonces esa claridad pues me llevó desde bien pequeñito a plantearme las cosas. Yo veía situaciones y veía a la gente envuelta en esas situaciones y me preguntaba, empecé como a cuestionarme rápidamente. Ocurría algo y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esa persona está sufriendo? No es un hecho. Entonces, ese hecho eh, lo vive esa persona de una manera particular dependiendo de cómo esa persona en específico lo percibe. Y cómo lo percibe esa persona está condicionado por varias cosas. Y esas cosas que condicionan la percepción de esa persona, nosotros las podemos moldear. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, nosotros como esencia que se manifiesta a través de este cuerpo físico, experimentamos esta realidad a través de los sentidos que hacen parte de este cuerpo físico y de nuestros otros cuerpos y cuerpos sensoriales, mental, espiritual. Entonces, cómo nosotros estamos percibiendo la realidad es una cosa, cómo la percibe otra persona es otra cosa, y cómo la realidad es como la realidad es. Nuestra capacidad de ver la realidad de la manera más clara va a depender de varias cosas que voy a comentarte más adelante para que continúes con Claro. tus preguntas. No, bueno, está buenísimo porque justamente pienso que hablar de Jnana Yoga o del yoga del conocimiento es algo que primero se hace muy poco porque la gente está acostumbrada a escuchar acerca del yoga físico, del Hatha Yoga. Entonces, y dentro de todo es porque cuando nos vamos hacia el yoga del conocimiento tenemos que ir hacia nosotros mismos y considero que es de las cosas más desafiantes, aunque parecieran más naturales, pero es de las cosas más desafiantes para una gran mayoría de las personas. Y quizás el hecho de que nos hables un poco de cómo ha sido tu proceso para ir a esa autoindagación y para retirar como esas Capas. expectativas, predisposiciones, todo lo que uno carga desde la educación, desde lo cultural, desde la historia personal. ¿Cómo haces para remover esas capas y realmente profundizar sin miedo en base a lo que eres como persona y en base a cómo puedes desarrollar esa naturaleza potencial que todos tenemos de amor, ¿no? Bueno, Chira, que tú ya la presentaste, ella me dice, Ujú. lo que pasa es que para ti es fácil porque para ti es natural, ¿no? Entonces claro, ajá, pero yo he tenido que vivir mi proceso, ¿sabes? Y en ese Claro. proceso pude haber sufrido mucho,
pero Mm. es como que nací anestesiado de alguna manera, ¿entiendes? No sé si eso es bueno o eso es malo, pero lo que te digo, yo veía las situaciones y esas situaciones las veía como eran, nada más, una situación, y me sigue pasando actualmente. No quiere decir que no sienta empatía o que no sienta compasión, porque yo Ujú, puedo muy fácilmente comprender que una persona pueda sufrir, por ejemplo, por la pérdida de un familiar. Sin embargo, esa comprensión misma me ayuda a ver que es muy fácil que esa persona se libere de ese sufrimiento, si la persona lo desea, porque es uno quien decide sufrir y no es una cuestión solamente teórica, ¿no? Porque existen incluso técnicas, pero básicamente lo que a mí me ha ayudado es la observación. Entonces, la observación se me ha magnificado con la claridad y la claridad yo la he conseguido con la disciplina, ¿entiendes? Y por ujú, supuesto, indagando cada vez dentro de mí. Nosotros hemos viajado por muchos años afuera, pero el viaje exterior nos iba planteando muchas situaciones y cada una de esas situaciones era como un feedback. Hay una situación afuera que me lleva a ujú, tener ciertas reflexiones. Eh, yo crecí con mis tíos abuelos y con mi abuela, ¿no? Mi madre, yo no conocía a mi padre y mi madre tenía que trabajar, entonces yo casi no la veía. Y eso me ayudó a tener bastante desapego, porque mi abuela me quería mucho, ¿no? Entonces, como ujú. toda abuela, me recontraconsentía, pero como yo era pequeñito y muy ágil, entonces me escapaba. Entonces yo estaba desde pequeño en la calle todo el día y así que yo tuve muchas mamás y muchos papás y muchos tíos, todo el barrio, ¿no? Como es ahí, en Ujú, Venezuela. Y ujú, entonces eso me ayudó a no estar apegado a ninguno. Estaba con esta persona y disfrutaba de esa persona, estaba con esa otra persona y disfrutaba de esa otra persona, con el perro, con el gato, con la mata de aguacate. Entonces eso me ayudó a crecer de alguna manera desapegado. Y luego, cuando ujú, tuve la oportunidad de empezar a leer y a recibir un conocimiento un poquito como más enfocado, me di cuenta que eso que me estaba ocurriendo había sido dado como regalo a través de personas aquí a la humanidad y que ujú, había gente que se había dedicado la vida entera al estudio de ese tipo de análisis y gracias a ello había conseguido cierto tipo de liberación, el cual yo estaba experimentando sin haber hecho nada. Por eso Chira me dice, es que para ti es fácil porque tal, pero yo he tenido claro. que vivir otro tipo de cosas. Entonces, Ujú, esas cosas también bien duras, si las miro desde un punto de vista bastante humano, ujú, son las que me han ayudado. Pero básicamente es la observación con claridad y con desapego. Y eso lo he conseguido magnificar, o sea, hacer crecer y ujú. hacerme consciente de ello para poder compartirlo con otra gente a través de la práctica de las meditaciones. Ujú. Em, Es que me parece muy loco porque hiciste el camino al revés, más o menos. O sea, viste Eso, que pues, uno, nací porque parado. uno pasa, exacto, yo sí En vez de creo. nacer de cabeza, Porque en serio que, bueno, la mayoría de nosotros empezamos un camino de indagación y de estudio, y luego van apareciendo las realizaciones, la paz mental, la forma de observar la vida desde otro lugar. Y resulta que tú empezaste viendo la vida de otro lugar y luego consiguiendo los conceptos que encajaban para explicar eso que tú hacías naturalmente. Sin embargo, una vez que tú consigues como engranar conceptualmente lo que hacías naturalmente, una vez que estudias, digamos, claro. meditación y yoga, ¿qué consideras que eso contribuyó o intensificó quizás o aclaró para ti desde el estudio? Si ya Ah, lo hacías, quiero decir. ajá. ¿Me repites la pregunta un poquito más precisa, por favor? Sí, bueno, lo que pasa es que yo misma estoy como organizando mis ideas en base a lo que tú me estás diciendo. Pero sí, o sea, para mí es
es curioso, entonces no sé en realidad cómo formularlo porque no entiendo muy bien cómo es tu cabeza. Entonces, una vez que ya naturalmente tienes el desapego, tienes la observación clara y objetiva de las circunstancias de la vida, ¿qué te aportó el estudio del yoga? ¿Qué te aportó el ver lo que otros Claro, habían hecho durante muchos años para explicárselo a los que estamos en esa búsqueda de claridad, de ok. objetividad y de calma? Muchas gracias. Ahora sí entendí. Ujú, Me ayudó a ordenar las ideas, a sentir ujú, mayor compasión por la gente, ¿no? Por decir, ok, está bien. El hecho de que yo no sienta dolor por eso, empecé, ¿sabes? Eso fue como a los 11, 12 años. Yo empecé a ver eh, porque en esa edad, mis amigos y eso, ¿sabes? Los noviazgos y toda esa historia. claro. Y entonces yo veía todo ese drama y entonces empecé estudiando eso paralelamente, era una locura, porque entre que jugaba básquet, iba a esa escuela y estaba con mis amigos y toda la época del liceo, entonces Ujú, empecé eso me ayudó a ordenar las ideas, ujú, a ser más compasivo, a tener una empatía más bonita, más eh, directa con la gente y a, mm, a utilizar ese conocimiento que yo tenía de manera natural para ayudar a otros, ¿entiendes? Como, ok. mira, ven para acá, no pasa nada, ¿me entiendes? Está bien, está chévere, es solamente una experiencia, pero ¿cómo así si es una experiencia si me estoy es muriendo por dentro? Duele, claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y entonces empecé a indagar a medida que estudiaba y a medida que hablaba con mis amigos y me di cuenta que me era muy fácil escucharlos, comprenderlos y darles una solución. Entonces lo que me ayudó todo eso, y más adelante cuando empecé a estudiar, es como a ver la estructura, como, pero hay un paso a paso, existe un proceso, mira qué de pinga. Y yo mismo me senté y empecé a hacer todos esos procesos, y lo que me ayudó básicamente es a ordenar las ideas de una manera bastante clara para poder transmitirla y ayudar a el resto también. ¿Entiendes? A clarificar esas cosas para cuando me expreso o cuando le paso a alguien, no es decir, no, hombre, deja de ser llorón, que eso no pasa nada, sino que, claro, Claro. Tú sabes que a mí me pasa algo muy particular en esa línea de pensamiento porque, pues, desde muy pequeña viví pérdidas familiares, este, no de mi núcleo familiar, pero sí de familiares cercanos. Y, y siempre fue como natural, pues, quizás porque desde siempre los hubo, ¿no? Y entonces me encuentro en una disyuntiva a veces, porque como para mí es natural, aunque lagrimee, aunque sienta dolor porque la persona no esté, este, no es dramático, ¿sí me explico? O sea, no es claro, algo, o sea, yo entiendo de qué se trata y sé que no van a estar y ya está. Pero entonces siempre estaba la disyuntiva de deberías llorar más, deberías sentir más, deberías, ¿sabes? Entonces, lo mismo con las circunstancias a veces, con los amigos, como dices tú, que uno ve lo que les está pasando y ves con claridad de pronto incluso cuál sería la solución. Y entonces entras como en el conflicto de, uy, ¿le digo? ¿O lo dejo vivir su proceso? ¿O no? ¿Cómo es tu relación con esos momentos así en los que, digamos, espontáneo, socialmente hay una expectativa y por el otro lado está lo que tú sientes y sabes? claro. Este, con respecto a cómo actúo yo, actúo de la manera más natural y espontánea posible. Entonces, Ujú, incluso, porque no escapo de eso, incluso si llego a tener un sentimiento de esos de los que tú hablas, un lagrimeo, ujú. pues lo dejaría, Sí, lo dejo fluir, o sea, lo dejo sí. fluir porque eso es natural, eso es parte de los recuerdos, incluso hasta genéticos que nosotros tenemos. Eso es un Ujú, proceso biológico. Entonces es normal sentirlo.
El detalle está en no identificarse con eso. Y si le está ocurriendo a una persona, es lo mismo. Yo no me cuestiono si le ayudo, si no le ayudo, si le digo, no le digo. Yo estoy con la persona y me salió y de una vez directamente. O sea, si me salió algo, no dejo que mi mente interfiera. Yo lo hago. Y si siento que no decirle nada, es lo mejor, entonces guardo silencio, lo miro con compasión y a veces con solo tocarlo le transmito esa tranquilidad. Es suficiente. ¿Entiendes? Entonces no dejo que intervengan mis procesos mentales, porque si la mente interfiere, entonces empiezan los cuestionamientos y ahí es donde comienza la confusión, porque empieza el Sí. juicio, la clasificación, etcétera. Entonces rápidamente lo que yo hago es ser un canal. Y cuando me pasa a mí, pues igualito también, ¿entiendes? Yo no voy a estar reprimiendo, ay, soy duro y no lloro, o me voy a poner llorar No, por quedar sí. bien con la otra persona, ¿no? Uno no debe, como dice en inglés, Claro. please everybody, ¿no? O sea, no tiene que estar como quedando bien con todo el mundo, porque entonces sería una Ujú, locura. Y además que ujú. puede entrar en confusión. Si yo quedo bien contigo y luego resulta que me consigo con una persona que necesita para sentirse bien que yo le muestre una cara que es totalmente opuesta a la que te muestro a ti en ese momento y están los dos al mismo tiempo, me va a ver en un problema. Entonces lo mejor es Claro. ser lo más natural posible, eh, con sentido común y ser lo más natural posible, también poniéndose en el lugar de la otra persona, tratando de no tener soberbia y o sea, o la más mínima soberbia posible, Claro. o no ofender, pero al mismo tiempo no sacrificando lo que la esencia en ese momento quiere manifestar. ¿Por qué? Porque también es un trabajo para la otra persona, eh, en este caso no tomarse la actitud que yo tenga de manera personal. De Entonces es un manera personal. aprendizaje. Indiferentemente, si tú me invitas a un café, ¿verdad? Y yo te digo, yo no tomo café, y yo digo, ah, voy a tomar el café, qué rico, ¿verdad? Entonces yo me tomo el café, entonces yo te quedo, y luego otra persona me invita a un trago de ron, y luego otra persona me invita a un pedacito de yuca, y etcétera. Entonces es como, ok, está bien, yo puedo ser flexible y puedo incorporar todo ese tipo de situaciones como, y está bien, no pasa nada. Ujú. Pero lo que pasa también es que de alguna manera yo estaría malcriando o ayudando a que esa persona continúe con ese tipo de comportamientos y de costumbres que hacen que la humanidad esté inmersa en la ilusión de la identificación con las situaciones ahorita mismo en este momento en la Tierra. Entonces, porque la mayoría de la gente actúa desde una perspectiva que espera que los demás respondan de la manera que ellos quieren que los demás respondan. Entonces, aunque Ujú. dicen es por amor o aunque dices que yo quiero compartir contigo, pero cuando tú quieres compartir Ujú. conmigo, Ujú. tú tienes que tomar en cuenta que puede ser que yo no quiera compartir contigo. Entonces, Tal cual. que tú me ofrezcas está bien. Cómo yo reaccione o cómo yo actúe no debería determinar lo que tú sientas. E incluso aunque Ujú. lo sientas, tú puedes sentir, no hay nada malo con que sientas, pero no debes identificarte con ese sentimiento. Entonces, tú me ofreces, yo soy sincero contigo y tú respetas, ¿entiendes? Y de esa Claro. manera creces también, porque si también es lo mismo, si tú andas ofreciéndole café a todo el mundo y te sientes triste cuando te lo rechazan y te sientes contenta Mm. cuando te lo reciben, entonces vas a ser esclava de las situaciones y de tus sentimientos. Entonces eso no te ayuda a crecer. Eso está bien si tú lo escoges, si tú decides hacer eso está bien, pero tus aspiraciones de liberarte del ciclo de sufrimiento y de felicidad de esa Sufrimiento. fluctuación quedan anuladas. Entonces uno puede hacerlo, pero tiene que hacerse consciente de que si uno sigue enganchado a eso, va a seguir contento, triste, contento, triste, contento, triste. Ujú. Sí. El Crazy Eight que dicen los en Estados Unidos. El 8 de las emociones que no sales de entre dos. Van Exacto, bamboleándose entre una y otra. exacto. Totalmente. Para ello hay que alejarse un poquito. Así. Mm. Entiendo que han viajado junto con Shira aprendiendo sobre yoga meditación en diversos países. ¿Qué es lo que más atesoras de esa experiencia de viajes como aprendizaje? Am, también está relación, lo que más atesoro Ujú. puede ser el, el conocimiento eh, como legado para Ujú. transmitirlo.
para continuar en esa línea, porque el conocimiento no es algo que se pueda poseer, sino es algo que es experiencial y que de la misma manera que se nos ha dado, nosotros podemos y tal vez deberíamos darlo, porque el conocimiento tiene una carga energética y esa carga energética puede llegar a ser muy pesada también, si Mm, uno intenta mantenerla dentro. Es como un peso, es como una capa, uno es como un container, como un recipiente y entonces ese recipiente se va llenando. Y si uno no deja que eso fluya, entonces uno ujú, no está permitiendo a la esencia manifestarse. Es como la generosidad, ¿no? Como la abundancia. No ujú. es que yo sea generoso o no sea generoso, lo que estoy simplemente es permitiendo que la abundancia fluya a través de mi experiencia o a través de mi ser que está experimentando. Entonces, ¿qué yo digo que atesoro? ¿Qué atesoro como atesorar? Bueno, habría que definir ese término. No para mí, sino que es algo que me hace bastante feliz, es la posibilidad de poder compartir y colaborar en el florecimiento de la humanidad. ¿Entiendes? Compartir las experiencias, compartir. Ujú. ¿Cuál consideras que es el desafío o el reto más grande hasta ahora como instructor de meditación o en este camino que has manifestado para ti? Ah, el más grande puede ser am, lidiar con mis propios procesos para ser lo más condescendiente y lo más compasivo con la gente que entra en contacto conmigo, porque a veces ocurre que, y sin ni siquiera decir palabras, muchas veces compartimos con gente. Chira habla bastante, ella le gusta, ella es muy explosiva y bastante carismática, y a veces pasa que hay relaciones energéticas incluso sin cruzar palabras, entonces las personas empiezan a vivir procesos que son bastante fuertes y yo estoy en el medio, o Lipo está en el medio, ¿sabes? Entre lo que la persona Mm, siente y lo que tal vez yo pudiera estar irradiando en ese momento. ujú, Una de las cosas más fuertes así eh, con las que yo a veces lidio es con la apatía de la gente, porque la gente está muy poco dispuesta a sacrificar o a exacto. esforzarse cuando se trata de su crecimiento personal. La gran mayoría de la gente, yo creo que la gran mayoría de la gente, si tú le preguntas su propósito de vida, dicen que quieren ser feliz, pero cuán feliz quieran ser, eh, o cuánto quieran poner de su parte para ser feliz, eso es otra cosa. Y también es muy importante tomar en cuenta el concepto de felicidad, que no es un concepto que podamos definir Único. como algo permanente o como una Mm, euforia o un estado alterado de emoción o de excitación. Eso no es felicidad, esos son glimpses de felicidad, pero alterados. claro. Entonces, el desafío para mí em, en clarificar cada vez más la manera de transmitir eso para que con quienes comparto lo puedan recibir de una manera abierta y amorosa, porque en el fondo hay amor. Lo que pasa es que no es nada suave, porque la persona hace mucha resistencia. O sea, no la persona, Claro. la persona, Sus su creencias, sus predisposiciones. exacto, hacen como mucha resistencia y esa resistencia Ujú, les produce sufrimiento y ese sufrimiento hace que se pongan a la defensiva y cuando un ser humano, al igual que la mm, mayoría de los mamíferos, se siente atacado, lo que hace, cuando se atacar. siente atacado, lo que hace es defenderse atacando. Atacar. Entonces por ahí me toca que estar a veces como bien pendiente y es como esquivando y devolviéndoselos de otra manera, como todo está bien, ¿entiendes? Y en realidad mucha gente me dice, ah, pero tú lo haces, a mí no me importa, pero no me importa de una manera que me importa muchísimo.
O sea, ¿sabes lo que te digo? No me importa, Sí, claro, no me importa en el sentido de que a mí no me importa si tú sufres, pero me importa tanto que estoy dispuesto a ayudarte, exacto. ¿entiendes? Sí. Entonces, si tú te acercas queriendo Sí, conseguir una, no te afecta tu vida, pero sí te importa que estemos bien todos. exacto, si tú te acercas queriendo conseguir una solución verdadera que te ayude a trascender el momento vital o experiencial que en el que estás, súper chévere. Pero si tú te acercas queriendo escuchar palabras bonitas, hay muchísimas personas entre todos los habitantes del planeta que van a estar dispuestos a decirte esas palabras bonitas para calmarte. Y eso está bien, eso también es necesario a un nivel, Mm, pero va a llegar un momento en el que la persona tiene que enfrentar la situación. Entonces ahí aparecen esas otras personas que son un poquito más como espejos, digamos, que incluso mm, prácticamente sin pronunciar palabras, eh, o con la autoindagación, ¿sabes? Porque con la autoindagación el proceso es muy directo, es muy directo. La persona rápidamente se da cuenta que, que lo que está viviendo es muy fácil de solucionar. claro. ¿Qué te hizo elegir, aparte de que ya venías en un proceso desde niño, pero qué te hizo elegir dentro del yoga el Jnana Yoga o el yoga del conocimiento? ¿Y qué es lo que deseas multiplicar de eso que es natural para ti? Am, Básicamente yo no lo elegí, como te dije, se me fue dado. Bueno, una vez estábamos en un lugar por allá, estábamos en Sri Lanka, una isla pequeñita, está al sur de la India, y Chile dijo, bueno, a mí me gustaría enseñar yoga, ¿no? Entonces vámonos a Ujú, India a estudiar. Y entonces yo dije, bueno, pues en ese rato, mientras ella está en la escuela, a ver qué hago yo, me voy a jugar ajedrez por ahí a la orilla del río. Los hindúes son buenísimos jugando ajedrez y a mí me encanta o qué, y de repente dije, pues voy a ponerme a estudiar meditación, a ver qué tal, ¿no? Aunque hasta el momento lo que yo había visto, habíamos estado en India otras veces y lo que yo había visto cercano a eso, nada de eso terminaba de conectar conmigo, ¿no? Yo lo veía como o muy superficial o a veces muy falso, y entonces no, mm, pero dije, bueno, voy a hacerlo. Y empezamos a buscar y conseguimos pues una escuela súper chévere y a un muchacho que apenas lo vimos, o sea, conectó con nosotros, conectó conmigo, fui a su ujú, escuela y resulta que muy rápidamente, entre las diferentes técnicas, porque empezó a enseñar muchísimas técnicas, diferentes técnicas, la que más me gustó, con la que más conecté, pues fue con la autoindagación, ¿no? Con la ujú. autoindagación. Y que me, y rapidito, o sea, fue como una lluvia, pero empezaron a aparecer libros, empezaron a aparecer situaciones, todas del mismo tema. ¿Y Ujú. qué me gustaría multiplicar de eso? Quizás me gustaría multiplicarme a mí, para estar en muchos lugares y poder a ayudar a mucha gente. Entonces, Mm, y también me gustaría multiplicar el, el, el poder de voluntad, la fuerza de voluntad de la gente, ¿entiendes? Y la alegría para que con la fuerza de voluntad hagan lo que muchas veces se proponen y lo hagan con alegría. Dentro del conocimiento yógico hay dos términos que a mí me gustan bastante, dos conceptos que ujú, son algo así se pronuncia como Advyaksa y Vairaya, que quiere decir como ujú, en la disciplina, hacer la ujú. disciplina con commitment, ¿cómo se dice? ¿Con Con, compromiso? con compromiso exactamente y Ujú, sin esperar nada, que ujú. es súper difícil, ¿entiendes? Entonces simplemente hacerlo con ganas, hacerlo con amor, pero no esperar, para no dar espacio a la frustración, porque cuando a veces esperamos y no ocurre lo que nosotros esperamos, entonces la frustración está ahí acechando y puede aparecer. Entonces es como nada más hacerlo por la alegría de hacerlo, ¿entiendes? Y que la gente traspase rápidamente esos 2, 3 pasitos que agarra hasta que agarre inercia y pueda continuar. ¿Cuáles 2 o 3 pasitos? Los 2 o 3 pasitos en el que empieza a experimentar el bienestar y en el que nadie tiene que convencerle y nadie tiene que comerle la cabeza ni decirle más, sino que la persona en sí misma dice, wow, me siento súper bien. Y claro, va a haber resistencia, pero eso es exponencial. Eso es exponencial. Es lo mismo para abajo que para arriba.
Si yo me siento en el sofá y me pongo a comer mal y me pongo a escuchar música triste y me pongo a ver un programa de televisión y no hago mi disciplina, pues probablemente al día siguiente me sea más difícil, etcétera, etcétera. Pero Sí. si yo agarro y estoy en un proceso tamásico, así súper pesado, y me pongo, o no sé, aunque sea hip hop, ¿sabes? Y me pongo a hacer flexiones de pecho y me pongo a sudar o a saltar lazo y hago algo que me produzca Que te active. adrenalina y movimiento, entonces inmediatamente mi estado de ánimo cambia y mi disposición hacia lo que yo quiero hacer. Porque lo que pasa es que si tú hablas con la gente, y me imagino que te ha pasado, te das cuenta Ujú. que la gente sabe lo que tiene que hacer. La gente sabe Pero no muy la bien, haces, ¿me sí. entiendes? Pero Mm. hay una cosa como una gelatina que la separa. Es como, sí, yo sé, pero, ¿me entiendes? Entonces es como, ¿qué me gustaría multiplicar? La fuerza de voluntad de la gente para que traspase esa gelatina, ¿entiendes? Y se ponga en la posición de, no de donde lo que me gustaría, sino esto es lo que yo quiero hacer y Lo que sea es capaz de correcto y hacerlo. que... Y que lo haga Mm, con mucha alegría, que lo haga mm, feliz, porque en realidad nosotros estamos aquí para experimentar. ¿Qué sí, tipo de experiencia? No importa, estamos aquí para experimentar. Entonces, la experiencia no importa. Y la experiencia va a ser más infinita en la manera que nosotros lo permitamos. Y cuánto más podemos permitir es cuánto tengamos nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos disponibles para ellos. mm. Y eso se consigue con la disciplina. Cuanto tú estás más ágil, más flexible, más plena, ¿entiendes? Y el cuerpo mismo te permite hacer más cosas. Y como te permite hacer más cosas, las haces. Y como haces, se te manifiestan otras y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sería algo simple que le recomendarías a la audiencia practicar a diario como herramienta simple para incrementar ese entusiasmo, esa alegría, esa conciencia y sabiduría para la vida? Ok, el autoestudio, la Ujú, observación, nuevamente, la observación. ujú, eh, en el plano mental o más o menos en los procesos mentales, aunque no netamente es mental, pero bueno, la no identificación, ¿no? No importa lo que experimente, cuanto menos se identifique con lo que está experimentando, más libertad va a tener. Y esa libertad le va a dar espacio para que su experiencia sea más fluida. ¿Mm? Y en un plano general, la disciplina, cualquier tipo de disciplina, aunque sea tocar cuatro, guitarra, pintar, cocinar, regar las matas, cualquier tipo de disciplina es buena, cualquiera donde la persona cumpla, el, cumpla los beneficios para sí mismo y esté al mismo tiempo contribuyendo a los demás. Porque ujú. cuando tiene un beneficio propio y al mismo tiempo contribuye para los demás, entonces la experiencia se vuelve gratificante. Y aunque no debe identificarse con ese tipo de experiencia, en un principio es bueno, porque al menos le va a motivar a seguir Claro. haciendo. Y luego más adelante, con la observación, se da cuenta que no necesita que le estén diciendo gracias, que no necesita que den una sonrisa, porque ya no es dependiente de esa energía externa, sino que se ha vuelto un productor de energía. Entonces ya no depende, sino que genera e irradia. Ujú. Mira, y en esa línea de pensamiento, ¿qué es? O, a ver, déjame organizarme aquí. Este, en las prácticas espirituales se dice que una de las prácticas más importantes es el agradecimiento. ¿Qué cosas agradeces tú en este momento de tu vida y qué cosas te motivan a mantener esa voluntad, esa alegría día a día? Ujú, ¿A qué estoy agradecido? ujú, Dices. Ajá. A muchas cosas. Por ejemplo, estoy inmensamente agradecido a que mi madre tuvo la oportunidad de traerme acá porque me ayudó a tener un cuerpo físico para yo venir a experimentar esto. Y en general a todo. Y en el momento presente, una de las cosas que me ayuda a recordar em, eso tan bonito, a lo que tú llamas gratitud, es despertarme, por ejemplo, al lado de Chira.
ajá, y despertarme. Yo cuando abro los ojos Claro. digo, wow, y entonces miro para el lado y digo, wow, y entonces me levanto y wow, y los pies funcionan, y entonces todo eso. Y aquí donde estamos, en este lugar, nos permite, aunque todo tiene un porqué, aunque todo es bonito, especialmente aquí, una de las bendiciones más grandes es que apenitas los primeros sonidos son de los pájaros. Aquí prácticamente no hay sonido de coches, o sea, de carros ni nada, y aquí estamos full rodeados de naturaleza. Entonces es relativamente fácil, pero nosotros nos lo hemos ganado también. Nosotros hemos estado en situaciones súper difíciles. Entonces, bueno, pues, ¿de qué estoy agradecido? De todo, absolutamente de todo. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Y qué te motiva? ¿Qué te motiva a diario a mantener esa alegría y ese entusiasmo por lo que haces? Ah, ¿qué me motiva? Lo infinito de la naturaleza humana. ¿Ah? La experiencia humana es infinita y es incalculable. Entonces, ¿qué me motiva? Yo vivo así, con los ojos mirando ante la sorpresa de lo que puede ser cada ser, o sea, de lo que cada ser puede expresar, y no solamente cada ser humano. O sea, a mí me parece un milagro maravilloso que nosotros, o sea, que la vida ocurra como tal, ver una flor que venga de un árbol y que se convierta en una fruta y cómo funcionan todos los procesos de la naturaleza, que venga una abeja y la polinice, etcétera. Todos esos milagros me motivan. Y en el caso específico de la humanidad, pues es eso, es ver que la humanidad está en constante evolución, aunque a veces parezca que está en involución, eh, no es involución, porque simplemente esos altos y bajos son parte del proceso. Lo que pasa es que no consigo la palabra en español, porque aquí hablan francés y criollo o papiamento y Ujú. nosotros nos comunicamos como podemos ahí un poquito en inglés, pero la palabra Claro. es como lo infinito, pero no es eso, es como un sinónimo. Ok. Ujú. Sí, como lo infinito de la naturaleza humana, eso me motiva, Potencial. el potencial, el estar así como, wow, ¿y ahora qué? Y luego cuando autorrealizas eso, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Y qué sigue después? ¿Y cómo es? Y qué tan bonito puede llegar a ser la experiencia humana y el ser humano liberándose cada vez más, cada uno como individuos y todos en grupo, de las cosas que lo frenan a expresar el amor incondicional que está contenido en estos recipientes de carne y hueso. Ujú. ¿Qué es lo más curioso que te haya ocurrido compartiendo meditación o jnana yoga, camino del, ¿cómo es? Yoga del conocimiento. Am, pues no tengo algo así como preciso para decir, pero Ujú. déjame pensar. Algo. Ya sé. Pero no precisamente una meditación de ese tipo, sino más bien como con los ojos abiertos, algo parecido Ujú. a la técnica de Trataka. ¿Conoces Trataka? No, la verdad no. Ajá. Ok, Trataka es una técnica de meditación en la que el practicante se concentra en un punto en específico, por ejemplo, en la luz de una vela. ¿M? Ah, claro, sí, sí, sí. Ajá. O con los ojos Ujú. cerrados en Brumatia, ¿no? Acá, en este Sí. punto, o acá, depende, ¿no? Entonces, Ujú, estando en el bosque, ujú. observando así, Sí, sin parpadear, por bastante rato, para mí era como muchas horas y era como sí, pocos minutos en contemplación. el tiempo real, el bosque empezó a convertirse en algo totalmente geométrico. O sea, los árboles y las hojas y todo lo que estaba viendo ya no eran palos, ni hojas, ni pájaros, nada, sino que todo tenía como una armonía, como si hubiera ¿te acuerdas las cosas esas que habían en las revistas que eran de punticos y uno empezaba a Claro, pasar? sí, sí, sí. Entonces era como todo, eran como muchos punticos, 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 y eran como, o sea, solamente una malla. Pero viste la matriz, la matriz. No lo sé, pero me ha pasado muchas veces y ahora aprendí a hacerlo conscientemente, ¿entiendes? Puedo Okey. hacerlo mirando hasta una pared en blanco. Mirarlo hasta que se ve como una malla
en la que se ven muchos espacios vacíos y muchas formas geométricas, todas en perfecta armonía, que una compensa a la otra y son como patrones repetidos. Entonces es como si eso lo estoy viendo ahí y si agudizo Ujú. la vista, vuelvo a ver la figura que hay delante de mí, en este caso el ordenador, la computadora, por ejemplo, o se agranda y es como si expandiera el zoom y mirara los píxeles y después los huequitos. Pues Ah, entonces claro, exacto. eso me pasó una vez y entonces yo le dije, mira, China, no mueva y mira, y es como, ¿sabes? Y mira eso que está ahí. Y esa es una experiencia así como súper bonita. Y a veces también muchos Impactante. estados como de risa interna o de picos de pequeñas euforias, eh, tristezas también internas, como Ujú. profunda tristeza, profunda alegría y todo, y emociones que van pasando. Entonces, por ejemplo, Antar Muna es una práctica que enseña el cómo observar esos procesos. Entonces, a través de esa práctica, Antar Mouna quiere decir silencio interno. Cualquier cosa que se manifieste, uno la observa Ujú. y no reprime ninguna. Entonces, también hay un poquito una práctica más avanzada dentro de esa que es con voluntad yo traigo un pensamiento negativo y con voluntad yo traigo un pensamiento positivo y con voluntad Ujú. yo dejo que los pensamientos se manifiesten. Entonces yo los observo todo desde la perspectiva de un observador, no Ujú. como alguien eh, Se engancha de la idea. que interactúa. Ujú. Entonces eso, ver como fractales. A los practicantes de yoga en general, mucha gente los ve como seres iluminados, perfectos espiritualmente, incapaces de una emoción o acción ruin. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de eso? ¿Y qué parte de ti consideras que para el ojo, digamos, menos objetivo, sea menos yógico de ti? Ah, ok. Ah, no solamente los practicantes de yoga, Ujú, muchas veces ahí mismo en los Andes, por ejemplo, yo ujú. recuerdo de haber estado con gente en el campo que yo pudiera decir, ahora, viéndolo desde esta Ah, perspectiva, yo pudiera decir, es una persona iluminada. Porque un ujú. viejito esmueletado, que se ríe de todo, que su máxima felicidad es tomarse una taza de café y fumarse un tabaco, que no le importa nada, que le tiene paciencia a los nietos, que está tranquilo, que tiene amor incondicional, que no necesita mostrar nada, que no necesita quedar bien con nadie, lleno de paciencia, que le da, ¿sabes? Que no tiene Sí. juicio y que no anda buscando nada y que valora la vida cada día porque es como, oh my God, otra vez amanezco vivo, ¿me entiendes? Como ya Claro, sí, se sí. murió hasta el nieto y yo sigo vivo. Entonces, bueno, pero sí, muchas veces la gente ve a los tal como, oh, está iluminado o está tal, pero esos son conceptos, esos son conceptos. Si bien una persona puede alcanzar un estado que dentro del conocimiento yógico se llama samadhi, pero hay diferentes tipos de samadhi, hay diferentes tipos de samadhi. Entonces una persona puede tener un tipo de iluminación intelectual, que quiere decir que tiene muchísima claridad, ¿entiendes? Y que es muy inteligente. Una persona puede tener un tipo de iluminación compasivo, una persona puede, o sea, son muchos tipos de procesos, ¿no? Sí. Eh, y en mí, personalmente, tú me preguntas que cómo me veo yo, o qué es lo que me preguntas. No, dentro de la visión social de lo que debería ser una Ajá. persona iluminada, yógica, lo que sea, ¿qué es lo que consideras que aún estás trabajando? ¿Qué es lo menos yógico de ti? Ok. Muchas veces eh, puede ser la paciencia, muchas veces puede ser la paciencia, ¿Sí? muchas veces Eres puede ser la impaciente. tolerancia. No soy impaciente, pero la paciencia muchas veces se me manifiesta. Perdón, la impaciencia muchas veces se me Ajá. manifiesta. ¿Entiendes? Ujú. Eh, ese puede ser uno de los puntos. La tolerancia también.
porque yo a veces puedo ver las cosas de manera tan clara que puedo llegar a ser un poquito como, pero un poquito brusco, Intolerante. tal vez, como, Ujú, pero es lo que yo te decía, porque yo siento que eso es lo que tengo que hacer en ese momento y la forma en que la gente lo recibe puede ser muy chocante, pero la experiencia al pasar del tiempo me ha mostrado que no ha sido brusco para nada, porque esas personas vienen dando gracias, ¿entiendes? claro. Porque justamente lo que yo te digo, esa persona, nosotros somos receptores y emisores. Entonces esa persona en ese momento se me acerca y tiene una situación, ¿verdad? Y yo, Ujú, sin ni siquiera saberlo, a veces que eso es lo que pasa y ahí es donde está lo difícil, a veces eh, soy como un espejo para esa persona y esa persona recibe el corrientazo, pero claro, esa persona no va a decir, ah, no, es que tal, lo que dice es lipo, entonces es como, oh, ¿sabes? Como sí, lo identifican con la persona y no con claro, el conocimiento en sí. ajá. Ujú, Y, a veces les puede llevar a alejarse un poco, ¿no? Hasta que vive su propio proceso, reflexiona, y yo al estar consciente, cuando soy consciente que eso ocurre, mandarle o en palabras o en tacto o de manera, ¿no? Así presencial energético. o Ujú, mental, energética, como todo está bien, ¿no? Todo está bien, todo es tranquilo, la persona o su ser termina aceptando, doblegando al ego ujú, y abriéndose a la situación. Entonces, a veces es un poquito duro más en estos tiempos porque ahorita está viendo en el planeta, así como hay muchísima luz y así como está viendo un emerger o emergimiento de la sí, conciencia, emerger. está viendo también por otro lado, una parte como de adoctrinamiento hacia la debilidad. O sea, el ser humano está siendo condicionado por diferentes fuerzas a que, a que es débil o a que tiene que mostrarse frágil, a que todo le ofende. Pero eso no tiene nada que ver con la verdadera esencia del ser. Eso Ujú, solamente ocurre cuando se identifica con los planos y los procesos emocionales, ¿no? Cuando la persona se identifica con los procesos emocionales, se puede convertir en alguien o en algo muy frágil, pero cuando trasciende eso, se da cuenta que no, nada lo puede ofender porque es todo, y dentro de ese todo, lo único que hay es amor incondicional, no existe la maldad, y también existe un grado de perfección. Ese grado de perfección eh, es evolutivo. Ese grado de perfección no es absoluto. Yo pienso que de alguna manera, si cuando nosotros alcanzamos un grado de perfección alto, bastante alto, todavía no absoluto, desencarnamos, porque ya no tenemos más nada que, o sea, en el momento que nosotros desencarnamos porque ya hemos cumplido el ciclo y entonces hemos hecho la tarea eh, y llega el momento de irnos. claro. Hay un fenómeno social que se llama, o que le llamaron el síndrome de las ventanas rotas. Uh -huh. No sé si conoces acerca de ello. Pero en todo caso se refiere a que cuando en una calle hay una casa o un lugar con las ventanas rotas, si las ventanas las reparan rápidamente, las personas que viven alrededor se motivan a hacer mantenimiento, a pintar, a poner plantitas, a contribuir también a que todo esté mejor. Si por el contrario la ventana rota se mantiene rota, tarde o temprano hay otras ventanas rotas, las personas se involucran entonces más bien en el en que no les importa, digamos, el lugar y lo dejan villanizar, digamos, de alguna manera. Este, entonces, llevo varios episodios trayendo esto a colación porque me parece importante, porque sí siento que aunque hacemos un trabajo personal individual, la energía también es colectiva y que mucho de lo que nosotros hacemos tiene una influencia, así lo hagas tú allá en el mar Índico, tiene una repercusión de este lado del mundo porque todos estamos conectados. Entonces, ¿qué es algo simple que haces, que tienes como costumbre hacer, que consideras que contribuye a una mejor realidad para ti y para todos los que te rodean,
desde lo simple en tu cotidianidad? A la disciplina diaria. Ujú, la disciplina diaria. Mira, te voy a contar una historia rapidito, no sé cuánto tiempo nos queda, pero te Dale, voy no, a contar una historia tranquilo, rapidito. el tiempo Mira, es tuyo. bueno, uy, imagínate, imagínate que eres un genio y me das el tiempo. Yo digo, "Oh, Claro. ahora yo tengo el tiempo". Sería buenísimo. Este, eh, estando en Venezuela, em, en Amazonas, sí, en Amazonas, en Puerto Ayacucho, Ujú, ahí llegaban muchos turistas, ¿no? A conocer la selva, ta, 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 ta. Y entonces, bueno, yo ya venía con la curiosidad, porque en ujú. Latinoamérica empecé a tener contacto con gente de otros países y eso, pero estando ahí en Amazonas había como una oleada de españoles, ¿no? Llegaban muchos españoles Okey. y entonces yo dije, wow, ¿cómo me gustaría de pronto ir a España, ¿no? Entonces es como, uy, guau, y ahí el calorón que hace en Amazonas, y yo veía que llegaban y eso los primeros días estaban rojitos y todos picados de mosquito, ¿no? Entonces era como, Claro. por ejemplo, en la época de invierno de allá, y entonces yo, wow, que me gustaría, ¿no? Y entonces es como, muchas veces a mí me llegó a pasar y a mucha gente le pasa, no solamente en Latinoamérica, sino en Asia o en África, en otros lugares, que idealizan, ¿no? Que idealizan y dicen, ah, no, en Europa o en Estados Unidos, wow, la gente civilizada, ¿no? Y algo muy gracioso que yo vi, algo muy curioso, que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Yo me acuerdo que estando ahí en Amazonas, que es uno de los pulmones del planeta, ¿no? Entonces yo veía que Ujú. la gente comía un caramelo y la basura para el suelo, ¿no? Se tomaba una malta y la botella la dejaba ahí, ¿no? Se comía una chupeta, Ay, el palo para el suelo, etcétera, y así, ¿no? Y yo decía como, oh my God, o sea, qué locura, ¿no? Estamos en Amazonas y debería, y tratando, ¿no? Mira, uy, ay, aquí hay las papeleras que puso la alcaldía hace tiempo, vamos a ponerle bolsas, y hablando con la gente, y parecía que estuviera hablando con la gente así, mira, y la gente estuviera, ¡ah! claro. ¿No? Entonces era como, Claro, no entendían y nada. la gente, todo Claro, bien, dame moviendo los labios, pero claro. ajá. Entonces era como yo decía, como wow, ¿no? Y entonces yo decía, qué loco, ¿no? La gente no le importa, ¿no? Y en realidad, aquí es donde estamos, ¿no? Bueno, y yo veía que a los españoles les chocaba, ¿no? Y decían como, y ellos andaban como con el papelito en la mano buscando una papelera. Y yo decía, wow, qué gente más educada y tal. Y, bueno, pues yo quiero ir, ¿no? Entonces se me metió eso en la cabeza y plum, un día aparecía ahí, ¿no? Estaba dando vueltas en Madrid. De repente, cagado de frío, así como, uy, qué frío. Y entonces, y de repente veía todo limpiecito y veía todo, Ujú, y las papeleras y todo. Y entonces yo decía, wow, qué loco, ¿no? La gente como tiene todo aquí, todo bonito. Pero rápidamente, entrando a algún bar a tomarme un cafecito caliente, me di cuenta de algo y eso está directamente relacionado con lo que tú comentas de la ventana y de los cristales rotos. ujú. Que lo que pasa es que ahí en Venezuela, en Amazonas, en ese lugar en específico, en ese momento en particular, pues todo el mundo hacía lo que veía, ¿me entiendes? Y como ni siquiera Exacto. había una papelera donde echar la basura, pues entonces era como, ¿me entiendes? Incluso aunque quisieras, a veces veía a los mismos españoles que aunque quisieran, a veces terminaban como, uy, tiro la basura aquí porque ya valió, ya no tengo donde, ya tengo los bolsillos llenos, ¿entiendes? Y en cambio ahí yo Claro. veía que estaba todo limpiecito y yo decía, qué gente más educada, qué limpia. Pues no, yo me di cuenta que en los bares a veces era un desastre, eso estaba, y que la gente igualito hacía lo mismo, pero que funcionaban los Ujú. sistemas de aseo y todo eso, ¿no? Sin embargo, lo hacían en determinados lugares, no en cualquier lugar, ¿no? Yo decía, Exacto. o sea, me di cuenta que era como, en un bar la gente está tomando café y el papelito del azúcar lo tira al suelo o la colilla la deja ahí porque hay alguien que va a limpiar, ¿no? Entonces Sí. era como, y lo que te digo, yo de repente veía que yo tal vez, aunque tenía ese grado de conciencia, podría caer también en que ya no me importara y tirar el papel en la calle, pero como todo está limpio es más difícil tirar el papel. Como todo está limpio es más Claro. difícil. Pero en el otro caso, como todo está sucio, es más fácil hacerlo. Entonces eso que tú dices es algo que es un fenómeno que ocurre a partir del ejemplo, ¿no? Nosotros Sí, totalmente. causamos un impacto, nosotros podemos pasar muy desapercibidos o podemos ser una imagen o una referencia para otras personas. Indiferentemente de que eso sea así o no, la cosa es alcanzar un grado de conciencia para nosotros hacer lo correcto
y aunque lo correcto sea diferente para cada persona, lo correcto dentro de nuestro sistema de creencias. Entonces, yo considero que esto es lo correcto, aunque quizás no es lo mismo correcto que para ti, pero al menos voy a tener una coherencia entre lo que yo pienso que es correcto, entonces yo lo predico si quiero o me lo callo y yo lo hago. Claro. Y cuando yo hago eso, entonces yo empiezo a ganar fuerza. O sea, la persona que tiene coherencia empieza a ganar fuerza y esa fuerza los demás empiezan a sentirla. E incluso, aunque yo esté con el papelito y quiera votarlo, si hay alguien que es impecable y que lo hace, se me hace más difícil, pero si hay alguien que es un desastre, no me importa, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es una manera sencilla que tú me dices o algo que pueda compartir? La disciplina diaria, porque así nosotros fortalecemos nuestro fundamento y luego no necesitamos hablar. Tú no necesitas Sí, decirle a alguien, yo hago disciplina, no necesitas decirle a alguien, yo motivas, hago por tal. ejemplo. Tu propia presencia, la gente no sabe cómo, pero de repente dice, yo aquí no, delante de esta señora no quiero hacer esto al menos. Entonces como irradias eso sin necesidad de ni siquiera estar hablando. Y la disciplina diaria, indiferentemente de cualquiera que uno escoja como disciplina, lo ayuda. Porque la disciplina ayuda a tener un mindset, un... Eh, eh, Una posición mental, exact, exacto, y eso se refleja en el cuerpo físico Ujú. y lo irradia. ¿Qué te gustaría dejar como legado? ¿Cuál es la semilla que siembra Lipo en este mundo y por qué? Ah, dejar o permitir que la esencia se manifieste a través de nosotros de la manera más infinita posible. Porque cuando la esencia se manifiesta a través del cuerpo físico, el cuerpo físico, como es denso, tiene límites, ¿entiendes? Ujú, Y aunque la esencia es expansiva, esos límites, o sea, yo voy a decir, voy a, voy a decir algo general, pero bueno, no puedo volar, por ejemplo, aunque tal vez pueda, pero ok, no puedo volar, no puedo meter un salto alto, ok, perfecto. ujú. Entonces, eh, ¿cuál es el legado que a mí me gustaría y en el cual trabajo día a día? En que cada persona sea capaz de permitir que la esencia se exprese de la mejor manera a través de sí mismo eh, en cada instante. Porque la esencia eh, es, dentro de las emociones humanas, podría decirse que es amor, es Ujú. abundancia, o sea, son posibilidades. Nosotros somos los que al haber sido condicionados, nosotros nacemos en un estado de pureza muy grande y empezamos a ser condicionados por el entorno, por los padres, los profesores, etcétera. Y empezamos a tener condicionamientos, esos condicionamientos hacen que tengamos ciertas creencias limitantes y de acuerdo a esas creencias creamos comportamientos y formas de actuar, límites. Entonces, Sí. empezando a descontracturar todo eso, nosotros nos acercamos más a la esencia nuevamente. Me encanta empezar el año, el 2021, con esta charla, me encanta, porque bueno, sabes que yo trabajo un poco con numerología y este año 2021 tiene mucho que ver con armonización, con lograr la armonía del amor, de la unidad real en nosotros y con todo. Entonces me parece fabuloso, no lo planifiqué así, pero me parece fabuloso las sincronicidades del mundo y cómo queda perfecta este comienzo de año contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu amor, por el querer compartir esto tan lindo que has ido cosechando desde tan pequeño para dar. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti por estar haciendo ese trabajo que es bastante importante en este momento en el planeta, súper importante. Y, y más que importante, pues es haciendo la tarea, ¿no? O sea, no, más allá de la posición de que sea bonito o bueno o malo, es lo que te tocó hacer. Entonces, entonces tú no estás ofreciendo resistencia, sino que estás haciendo como comunicadora o cualquier nombre que se le pueda dar a eso,
pero es como si fuera Catalizador. eh, eso, una antenita que está ahí, pum, así, ¿no? Tum, una persona a ti y tú lo repartes por ahí. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas Y gracias. Y deseo muchísimas gracias. Perdón. que todos tus proyectos y sobre todo los que están enfocados al desarrollo y al crecimiento personal y colectivo, pues fluyan de una manera armoniosa. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Amén. Tac, tac, tac. Muchísimas gracias también a la gente que nos escucha, que empezaron el año con nosotros. Y muchísimas gracias por empezar el año no solo dándonos este tiempo, permitiéndonos conversar un poquito acerca de conciencia, sobre el camino espiritual también y sobre todo lo que podemos hacer con simples acciones, con simple valoración de nuestra vida, sino también multiplicando. Gracias por compartir, porque sé que si les hizo bien, si les hizo sonreír, si les hizo reflexionar, si les ha hecho crecer, sé que lo van a compartir con las personas a las que quieren y que quieren que estén mejor. Muchas gracias, Lipo. Namaste. Muchísimas gracias. Y disciplina diaria. Uh -huh. Sí, señor. Namaste. Eso.